Bueno, aquí estamos. Hola, muy buenas tardes. Muy bienvenidos a Psicología y Nueva Humanidad. Hoy vamos a estar continuando en este espacio de invitación a profesionales y disciplinas que hoy más que nunca necesitan de un trabajo interdisciplinario con la psicoterapia. Y hoy tengo el gusto enorme de entrevistar a Carolina Santarelli, que es licenciada en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Es osteópata y docente de la Escuela Argentina de Osteopatía. Así que, Caro, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola Damián, bien, muy contenta con la invitación. Gracias por eso, gracias por interesarte en la osteopatía y poder de esta manera llegar a muchas personas que conozcan o de las que ya conocen, también compartir todos estos conocimientos y esta charla. Totalmente, no, por favor, un placer para mí estar haciendo todo este ciclo, toda esta experiencia del canal, y sobre todo lo bueno es también ir viendo que con cada profesional que te vas acercando, con cada disciplina, con todos coincidimos de esta cuestión de esta visión holística, ¿no? Como que antes pareciera que las disciplinas y las profesiones estaban todas como en compartimentos estancos, y hoy más que nunca parece haber como una comunión, ¿no? Media obligada en el sentido de las exigencias de hoy en día, ¿no? De la sociedad, del ser humano, ¿no? Para poder mirar todo como un conjunto. Así que Totalmente, esa es un sí. poco la idea. Cuando nos pusimos en contacto a través de lo que me habías compartido, me pareció también buenísimo poder expandirlo, que llegue a más gente. Así que bueno, acá estamos. Como te había Buenísimo. comentado previamente, la idea es arrancar siempre antes de meternos exclusivamente con el tema, ir entendiendo un poco cuál fue tu recorrido personal, hasta acercarte hasta a la osteopatía. Bueno, y ahí con todo lo que vos quieras compartir, y ya después nos metemos más de lleno en esas cuestiones. Sí, buenísimo. Bueno, como dijiste en mi presentación, soy kinesióloga fisiatra, recibida hace ya 22 años, y en el último año de la carrera, en la facultad, te presentan un poco la osteopatía, como para seguir investigando una vez recibido, ¿no? En este caso, en la UBA, la presentaban como una carrera más de posgrado, ¿sí? Si bien hoy por hoy, en otra escuela, que es donde yo soy docente, es una carrera en sí misma. Pero para los que somos kinesiólogos o los que vienen de la medicina, sería como una carrera de posgrado, ¿sí? Son unos 5 años más de... Ah, 5, wow. 5 años más, sí, sí, sí. Mm, Digo 5 años más porque la carrera de kinesiología son 5 años más el CBC, en mi caso que lo hice en la UBA, ujú, ya son 6 años ahí de carrera y luego la carrera de osteopatía. wow. En ese momento, en quinto año, cuando a mí me hablan de la osteopatía, dije, wow, esto me encanta porque Sí, estaba encarando al cuerpo y a la persona bien íntegra, ¿no? Bueno, durante todos los años nosotros fuimos estudiando como de apartes, el claro. cuerpo, las patologías, y esto era como hermoso. Entonces me había quedado ahí resonando mucho, qué linda la osteopatía. Bueno, una vez recibida, empecé a atender a los pacientes, un poco el sistema de salud hace que cuando estás en los hospitales, en las clínicas o en el sistema convencional de salud, no le puedas quizás prestar toda la atención que por lo menos a mí yo deseaba poder prestarle mucha más atención a cada persona que venía a consultarme. Y fue ahí que de a poquito dije, a ver si puedo empezar con la osteopatía. Bueno, y empecé a estudiar paralelamente a trabajar como kinesióloga, y es un viaje de De ida, ida. sí, y es a partir de que uno empieza a meterse en la osteopatía, es una filosofía de vida, no es solamente estudiar la osteopatía y después ejercerla, sino que empezás a cuestionarte un montón de cosas y realmente era lo que yo estaba buscando. Trabajar conmigo y con los demás de una manera mucho más integral, teniendo en cuenta cómo es la osteopatía, el cuerpo, la mente y el espíritu, no Ujú, solamente el cuerpo. bien. ¿Sí? Entonces, bueno, fue así que me recibí en la Escuela Argentina de Osteopatía, ya hace 12 años.
Y bueno, en su momento yo empecé en el Instituto Argentino de Osteopatía, que fue creado por Gilles Drebon, que es un médico francés que trajo la osteopatía a Argentina en el año 92, Ah, y el instituto lo formó en el año 97. O sea que la primer camada se recibió luego de 5 años, claro, ¿sí? De claro. haberlo. O sea, es bastante como nueva en Sí, Argentina. bastante reciente. Sí, reciente, tal cual. Mirá. El creador de la osteopatía fue el doctor Andrew Taylor Steele, un maestro con todas las letras, yo digo que un capo total porque tenía una búsqueda de la atención a las personas, que en esa época, pensá que estamos hablando del año 1874, donde él Claro. crea lo que sería la osteopatía, y luego a través de discípulos se va transmitiendo a diferentes países. Ujú. Pero él era el que decía, más allá de la medicina convencional, el cuerpo tiene que tener sus propios remedios para Claro. curarse. Mm. Y fue ahí que nace la osteopatía con él, con la aplicación de esto, de levantar la vitalidad del cuerpo a través de maniobras o de técnicas manuales, por decirlo de alguna manera, tocando el cuerpo y trabajando sobre el cuerpo, pero para que el propio cuerpo recupere su vitalidad. Claro. Así que agradecida a Steele por haber creado Mm. la osteopatía y a mi maestro Gilles Drebon, que yo tuve el privilegio de estudiar con él mis 3 primeros años Ujú. en el Instituto Argentino de Osteopatía. Y luego, un golpe muy fuerte para todos nosotros, él fallece eh, en el 2007 y la escuela queda sin cabeza. Claro. Quedamos todos, wow, ahí a ¿Y los ahora qué? tumbos. ¿Y ahora qué? Pero bueno, fue una gran oportunidad de crecimiento, donde gracias a colegas míos se juntaron y armaron lo que es la Escuela Argentina de Osteopatía, que ya hace un montón de años, desde el 2009, que por suerte se van generando nuevos Nuevas camadas, osteópatas claro. y nuevas camadas, y sí, sí, y mejorando cada vez la enseñanza. Y bueno, y un privilegio que me hayan convocado ya hace varios años para ser parte del cuerpo docente. Mm, ujú. Qué bueno. Así que bueno, en ese sentido también súper agradecida a la osteopatía. Ahora, claro, pensaba en esto que comentabas, desde dónde había nacido, ¿no? Y cómo para ese momento era como una visión, lo que le habrá costado, ¿no? Cómo habrá luchado contra toda la visión de la medicina tradicional, ¿no? Que Sí. nació y se consolidó como por partes y especialidades, ¿no? Y esas especialidades, cada uno ve esa parte y no ve un todo, así que me imagino que esto, llevado a tantos años atrás, si pasa hoy en día, años atrás Mm. era hiper innovador. Sí, además fueron también bastante perseguidos los que se Claro. dedicaban a esto, porque se los creía que eran como una cosa media satánica, ¿viste? Claro, Esta una cosa secta. de una secta, claro, claro, imagínate. Así que es muy interesante leer la biografía de Steele, porque cuenta con detalle cómo fue toda su vida y su lucha y sobre todo su pasión por transmitir esta enseñanza, que realmente sí fue un pionero y un luchador para esa época. Poder ver a la salud, porque lo que él decía es, nosotros tenemos que encontrar la salud, la enfermedad la encuentra cualquiera. El tema es encontrar la salud, Tal cual. levantar esa vitalidad propia innata de cada cuerpo, de cada organismo. Y él además venía de un padre pastor metodista, que era médico también y granjero, Ajá. estuvieron muy en contacto con indios, estoy hablando de Steele, ¿no? Su Ujú. padre. Entonces ya una vida totalmente aventurera, si se quiere, Claro, claro. y un buscador también incansable. Qué bárbaro. Así que bueno, todos lo tenemos como ahí a la cabeza y le Mm. decían el viejo doctor. Así que es como que es muy, muy tierno también esa parte. Y bueno, y en sus escritos habla muchísimo de lo que es el espíritu, el alma,
Ajá, eh, mira. algo totalmente que tiene que estar contemplado más allá del cuerpo y de la mente, Ujú. eh, todo lo relacionado con el alma y el espíritu. ¿Sí? Por eso los osteópatas vemos al individuo en su totalidad. No podemos solamente tratar una dolencia, Sí, un sino síntoma. que un síntoma, claro, que eso tiene que ver con todo lo que, bueno, vos venís también tratando en estos videos, ¿no? De las Ujú. diferentes disciplinas, cómo encaramos a la persona desde los tres aspectos, mente, cuerpo y espíritu. Totalmente, Eh, y que en este ida y vuelta parece ser sencillo y gran parte de la medicina no lo ve así, ¿no? Y la medicina tradicional, la medicina que ya creo que para mí hoy quedó obsoleta, tiene que ver con esto, con ir tratar solo un síntoma y muchas veces, bueno, nada, medicar a ese síntoma para paliarlo sin ver las causas y el origen no está precisamente en lo aparente, ¿no? Sino está en lo que está ahí oculto, que no se quiere mostrar fácil y que hay que buscarlo, buscar ese origen de dónde viene. Y esto pega en todas las disciplinas, no es algo nada más psicoterapéutico. Por eso mi sorpresa también cuando empezamos a interactuar y entender que la osteopatía también lo ve, ¿no? Lo ve desde una manera integral. Así claro, que, hay algo, sí, hay algo escucho mucho cuando dicen, sos osteópata, los que atienden los huesos, o sea, como que piensan quizás que somos quiroprácticos, y está bueno también explicarle a la gente que eh, el quiropráctico trabaja sobre la columna vertebral haciendo manipulaciones que nosotros llamamos técnicas estructurales, ¿sí? Que son el típico sonar los huesos. ajá, ajá, Ese es el quiropráctico, hace específicamente eso. El osteópata trabaja con un montón de técnicas que nosotros llamamos como nuestra caja de herramientas, que no necesariamente tienen que ser técnicas estructurales, ¿sí? Sino que hay técnicas que son aparentemente más sutiles desde lo que es el toque, el trabajo, pero que son muy profundas a nivel de la reacción del organismo, ¿sí? ajá. Porque se trabaja tanto los líquidos como las articulaciones, los músculos, los ligamentos, especialmente todo el sistema de fascias del cuerpo, ¿sí? Que son un tejido que envuelve todo el cuerpo por dentro y a cada uno de los órganos. Y algo muy trascendental de la osteopatía que trabaja sobre las vísceras, ¿sí? Ajá. Cada víscera, cada órgano de nuestro cuerpo está conectado con ligamentos hacia una estructura ósea, por ejemplo, la columna. Por eso, muchas veces nos consulta por un dolor a nivel, por ejemplo, lumbar, y tiene que ver con una causa visceral, por ejemplo, los intestinos, o a nivel de estómago, o a nivel de hígado, Y, y el osteópata contempla todo eso. buenísimo. ¿Y cómo lo detectás vos en ese momento? ¿A partir del contacto? Claro, o sea, Ujú. nuestra herramienta son las manos. Bien. Trabajamos todo a nivel manual, con estas diferentes técnicas que te decía, que pueden ser más sutiles o pueden ser con mayor movimiento, ¿sí? Siempre la intención es que no sea doloroso para el paciente. Ujú. Por eso te lo conectaba con esto de que algunos tienen miedo, ay, no, yo no quiero porque me hace sonar, o al revés, Claro. algunos que dicen, soname todo, soname todo el cuerpo. Y no es cuestión de decir hago esto o lo otro, porque hasta que no estás en contacto con lo que el paciente necesita, paciente digo entre comillas porque en realidad la persona no es un paciente, no es que está en una forma pasiva, tiene que, o sea, en definitiva tiene que ser un trabajo en equipo, Claro, ¿sí? claro. En la sesión obviamente que se relaja, no tiene que hacer nada más que recibir, pero el trabajo en equipo, el post sesión, es lo que va a garantizar el éxito y la mejoría, ¿sí? Ajá, ajá. Es decir, no tendría ningún sentido si solamente un paciente viene, se atiende y después no hace ciertas modificaciones de hábitos, por ejemplo, en su cotidianidad, porque estaría depositando toda la responsabilidad en el osteópata, que lo cure. ¿Viste esto de que te Claro, debe sí, pasar a vos también? obvio, sí, tal cual. Todo lo que estamos vinculados a la salud pasa, ¿no? Un médico, un psicoterapeuta, un psiquiatra, cualquiera que está dedicado a la salud es
poner un poco la responsabilidad en el otro a que cambie esa realidad, ¿no? Y hay poco de la asunción del protagonismo, que para que eso ocurra, si uno no se hace protagonista, el cambio no viene. Pero quería entender esto de que estabas comentando recién. ¿Qué es lo que le Sí. queda al paciente a trabajar una vez que lo atendés? Bueno, mira, en general cuando vienen a la consulta osteopática, muchas veces es por recomendación de otra persona que se haya atendido, algunos que escucharon hablar de la osteopatía y están en la búsqueda, y otros vienen después de haber recorrido tal vez diferentes disciplinas o dándose cuenta que lo que es la medicación solamente le está quedando como a medio camino, ¿no? Ujú. Que no están resolviendo el tema. Pueden tomar la medicación y al tiempo le vuelven. Entonces, bueno, vienen a consultarnos, ya sea o por una dolencia o, por ejemplo, temas viscerales también, como ser, viste, el que se escucha mucho ahora, el colon irritable, Sí. Ujú. bueno, o mismo acidez, o dolores de cabeza, cefaleas, migrañas, ¿sí? Ujú. Bruxismo, muchísimo todo lo que es la tensión en la mandíbula. O sea, el osteópata trabaja con cualquier sintomatología porque no nos detenemos en la sintomatología, sino en qué la generó. Bien. Ujú. Entonces es un mapeo de todo el cuerpo a través de nuestras manos. Trabajamos con diferentes maniobras o técnicas en la sesión, donde el paciente, la intención también es que se pueda relajar y que a la vez salga de la sesión revitalizado, ¿sí? Que Ujú. todo eso que se trabajó sea como un reseteo del cuerpo para encontrar una estructura más saludable, ¿sí? Por eso los líquidos mejoran su circulación, las articulaciones se lubrican, logramos mayor movilidad en la columna, en las articulaciones en general, ¿sí? Y a mí me interesa mucho siempre como conectarlos con el sentir. Viste que Ujú. venimos a Claro. mil, a mil, a mil con la mente y el pensamiento y quedarse quieto en una camilla, no te creas que es fácil para todos. Me imagino, es verdad, es un buen punto ese. Claro. Entonces, ya Y vos es lo notás en los pacientes como que se quieren y levantar además, rápido. sí, te puedo contar una anécdota personal. Cuando yo estudié osteopatía, estábamos con mi colega, con la cual compartimos consultorio y hemos estudiado toda la carrera, y yo me acuesto y digo, no, la verdad que no tengo ninguna molestia, no sé, o sea, era la primera vez que me iban a poner las manos desde la osteopatía, ¿no? Ajá. Y me acuesto en la camilla, me pone las manos en la cabeza y yo empiezo a sentir de todo. O sea, Claro, ay, que me duele, que me molesta, que no sé qué, que no. Entré en un mundo de realmente sentir mi cuerpo, claro, de realmente claro. escuchar mi cuerpo. Por eso nuestro maestro Drebón nos decía, es un diálogo con los tejidos, es yo entro en sintonía con el cuerpo de mi prójimo y a ver qué me está diciendo que necesita. Claro. Yo cuando atiendo a los chicos le digo, es que con mis manos te escucho, esto es medio así, digo, yo te voy a escuchar con mis manos, viste que todos escuchamos con las orejas y los Ujú. oídos, yo te voy a escuchar con mis manos. Y se ríen, pero es así. Nosotros Escúchame, decimos que vemos, sí, obvio, sí, obvio, ¿no? Está muy buena esta parte que comentás. Eh, cuando vos tenés ¿no? Cuando vos aprendés osteopatía, también aprendés a sí. vincularte a esas sensaciones de ese campo energético del otro a través de las manos. ¿Te entrenan también eso? ¿O en la Bueno, misma sí, por eso, práctica te vas llevando? Porque digo, no sé, en Reiki, salvando las sí, diferencias, sí, eh, sí. hay como un contacto, ¿no? De ir sintiendo, de aprender a sentir, ¿no? Esa energía que das o que recibís del otro a través de las manos. Digo, ¿en la osteopatía es algo similar desde ese punto de vista o no? Totalmente, por eso son tantos años de trabajo y trabajo y trabajo y saber tocar, saber percibir. Ajá. Em, no es que trabajamos lo que se dice con la energía, pero indirectamente estás trabajando con la Sí, energía propia claro, del claro. paciente y la tuya. Nosotros lo que sentimos con las manos, bueno, puede ser o a través de movimientos, bien lo que es bien mecánico, ¿sí? Lo que es cómo Ujú. se está moviendo esa articulación. Pero lo que es a este nivel que vos me comentás, más energético, lo que nosotros nos entrenamos es para poder sentir los líquidos del cuerpo, los Ah, movimientos perfecto. internos de las vísceras.
Los movimientos del cráneo, que cuando estaba en la facultad, en kinesio, medio que nos decían que la cabeza era una cosa dura y ya está, o sea, de huesos, pero no es así. Hay membranas, hay movimientos, y el osteópata se entrena para poder sentir eso y ver dónde está la tensión o cuál es el bloqueo que no está permitiendo que realmente todo fluya, ¿sí? Por eso es tan interesante, porque a través de este diagnóstico que hacemos, muchas veces donde está el síntoma no es la causa. Claro. Esto que te hablaba antes, tal vez un dolor de cabeza, la causa esté en la mandíbula. Y, y repercute después en la cabeza o repercute en las cervicales. Todo el tema visual, hoy por hoy, que estamos usando tanta tecnología, tanta fijación de la vista en un punto, mismo punto siempre, eso está generando muchas cefaleas, dolores en cervicales, en la nuca. Entonces, hay que trabajar la causa para que después, en consecuencia, suelte el síntoma. No es trabajar solo en lugar del síntoma, ¿sí? Sino encontrar lo que lo generó. Ese es como el gran secreto de la osteopatía y de las medicinas holísticas, ¿sí? Tratar la causa. Claro. Y esto que me preguntabas antes, en cuanto a qué parte le corresponde al paciente, ¿sí? O a la persona consultante. Bueno, justamente es una vez que empieza a conectar con el sentir, que obviamente sale diferente a cómo entró en la sesión. Algunos los perciben antes, algunos los perciben después, algunos hasta sienten zonas del cuerpo que antes no sentían o no tenían en cuenta. Y en base a todo el interrogatorio inicial que hacemos en la sesión, que preguntamos desde que nacieron hasta el momento actual, porque se pregunta cómo naciste, si tuviste algún síntoma en tu niñez característico, todo eso a nosotros nos va dando información, psicosomática o mismo física. ¿Sí? Claro, preguntita rápida. ¿Se tiene en cuenta la alimentación también del paciente? ¿Cómo la está llevando? Totalmente. La alimentación, o sea, uno le puede llegar a dar ciertos tips, pero más de una cuestión personal de haber investigado, no porque la carrera en sí te enseñe la nutrición, sino que, por eso te digo, una vez que uno entra en esta carrera, empezás a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Porque sí, como en todas las carreras, la carrera de grado, nada, te habilita tan poco para lo que después terminás desempeñando, que si no hay, digamos, un movimiento independiente hacia lo que verdaderamente te gusta, y te preguntás, y esas preguntas que no tienen respuesta te llevan a buscar cierto tipo de información, nada, creo que es la manera de ir evolucionando, ¿no? En todas las carreras. Sí, por eso también tenemos muy en cuenta la alimentación y también toda la parte digestiva. Si son pacientes que, por ejemplo, van bien de cuerpo, si tienen acidez, y así un montón de cosas que van saliendo en el interrogatorio inicial. En las mujeres toda su parte ginecológica, respecto a los embarazos y a los partos también. Tenemos muy en cuenta, si por ejemplo atendemos una embarazada, yo trabajo en un equipo, por ejemplo, de parto respetado, donde se acompaña a la mamá a que llegue a su momento de parir de la manera más fluida, de la manera más armoniosa, que si desea tener un parto natural eso pueda llevarse a cabo, o que por lo menos su cuerpo ponga todos los recursos necesarios, y si está en un equipo de parto respetado y por algún motivo se decide una cesárea, que esté tranquila que era correcta esa decisión, no que fue una decisión al azar. Eso es parte también. Entonces, si por ejemplo viene una mujer embarazada o recién parida, se pregunta todo. ¿Por qué fue que lo tuviste por cesárea? Porque hay un montón de cuestiones psicológicas que después quedan ancladas en el cuerpo también. ¿Sí? O cómo fue su forma, su niñez, su forma, cómo nació. Hay un montón de cosas que después se pueden unir, que hacen que al momento actual, por ejemplo, presenten un síntoma. Eso es como muy, muy loco, ¿no? De decir, wow. Algunos me dicen, no, pero yo me caí, por ejemplo, cuando le pregunto sobre caídas, pero yo me caí cuando era muy chiquita. Y quizás una caída de cola te impactó
de tal manera que todas las membranas craneales están en tensión desde ese momento. Mirá, Y eso se wow. trabaja y Ujú. muchas veces podemos resolver migrañas de años, de años, de años, teniendo en cuenta qué pasó en esa caída y sintiendo cómo está su coxis, por ejemplo, Y el muchas famoso veces, claro, me huesito. pasó que yo las veces que he tenido experiencia con osteopatía, a veces también, muchas veces puede pasar que algo que el paciente no recuerda, esa caída, ese golpe, lo que fuese, Mm. lo detectan ustedes a partir de este contacto, ¿no? Y preguntan, ¿qué pasó acá? ¿O pasó algo en tal lugar? ¿Tuviste algo? ¿No? Eso también, digo, ustedes lo sienten, lo perciben en el cuerpo. Sí, eso en realidad cuando vas chequeando con las manos y sentís una tensión en una zona, muchas veces ya con el solo hecho de apoyar las manos ahí e ir diagnosticándolo, ahí el paciente dice, ay, ¿sabés que una vez Mira, me golpeé la cabeza, era chiquito, yo no me acordaba? O ¿sabés que una vez sin querer mi hermanito me tiró no sé qué y me golpeó en tal lado y es justo la zona donde estás tocando, por ejemplo? claro, claro. Eso pasa muchísimo en todo lo que es la zona de cráneo y en la zona de coxis, ¿viste? Ah, sí, En el sí, final de la columna, en el sí, huesito dulce, sí. que lo conocen comúnmente. Bueno, un montón de caídas y golpes que la persona no recuerda y cuando uno está trabajando porque el cuerpo te llevó a esa tensión y te dio la información de que es primordial para soltar eso, así el resto del cuerpo también responde. Sí, es esto que vos me contabas, que pueden surgir recuerdos de esos episodios más traumáticos. Claro. Desde algo simple a algo traumático real, desde lo psicológico también, de lo Ujú. psicoemocional. Eh, Ajá. Cosas muy profundas de pacientes donde pueden tener negada una situación tal vez de abuso y en la sesión puede como salir y te Claro, digo que eso es un momento donde también el osteópata tiene que estar muy bien preparado para contener a la persona. claro, claro. Eh, Eso o muertes de familiares o cosas traumáticas emocionalmente, que al ir trabajando desde el cuerpo lo podés ayudar a soltar, que no quede ahí estancado. Eso te iba Y a preguntar, eso, sí. debe haber pasado en varias ocasiones también, ¿no? Que en el medio de la sesión, en la medida que vas aflojando ciertas zonas, como hay tanta vinculación con lo emocional, debe haber mucho llanto, ¿no? Que capaz que esa persona no se da cuenta el motivo y en el medio de la sesión, no sé, empieza a llorar o empieza a relajarse, porque energéticamente, digamos, el cuerpo energético o el cuerpo Sí, etérico, como queramos llamarle, empieza como a reubicarse y esa reubicación, ese volver al orden, genera que eso salga, ¿no? sí, eso la verdad que es maravilloso porque la, la sensación es que se sacaron un peso de encima. Claro. O que, por ejemplo, el nudo que se le hacía siempre en el estómago y no sabían de dónde venía, vamos trabajando todas esas tensiones y después surgen situaciones que, ay, ¿sabés que estoy teniendo? Estoy muy preocupada por tal cosa o tal problema por tal cosa, y que no lo registraban. Y quizás Ujú. al trabajarlo desde lo físico pasó ahí a la mente, es esto. Y bueno, y ahí es cuando es tan importante el trabajo interdisciplinario, porque muchas veces personas que no están haciendo terapia y surgen cosas así en la Claro. sesión de osteopatía, nosotros les sugerimos, estaría bueno consultar con un terapeuta, siempre tratando de que sea eh, así de tu estilo, que sea Sí, sí, holístico, porque claro. la verdad que podemos hacer un trabajo muy interesante. Y yo le digo a mis pacientes, comentale a tu terapeuta que salió esto en la sesión. O Claro. me pongo en contacto directamente con el Mm. terapeuta y le comento. Tal cual, ¿sabés que esto bueno, que en parte habíamos hablado también previamente antes de diseñar esta entrevista y eso nos llevó también a encontrar el espacio, el lugar en común, esa vibración en común? Es que hay como ciertas cosas preestablecidas, ¿no? Que bueno, el psicólogo trabaja interdisciplinariamente con el psiquiatra, porque bueno, sí, ante ciertos trastornos Mm. hay que medicar, entonces el psicólogo no puede medicar, tiene que trabajar con el psiquiatra medica, el psicólogo hace todo lo que es el proceso psicoterapéutico, ¿no? Pero realmente, un poco como hicimos en la introducción y como vengo comentando, esto debería expandirse hacia las otras disciplinas, porque también alguien que está, como por ejemplo un paciente tuyo,
que arranca psicoterapia, tiene que haber una relación también directa de comunicación entre el psicoterapeuta y en este caso el osteópata, ¿no? Porque es un trabajo en conjunto, porque seguís atendiendo cuerpo, mente y espíritu. Entonces, entre los dos tiene que estar ese diagnóstico en común para poder facilitar a esa persona trascender eso que trajo originalmente. Sí, y sí, también el otro aspecto, perdón, yo creo que esas cosas que a veces salen en el contexto de la osteopatía, si no se canalizan con un plan de acción para su resolución, vuelven a aparecer. Es como un síntoma que vuelve a aparecer y se vuelve a traducir en el organismo a nivel físico, pero también a nivel emocional y a nivel mental. No solamente con una sesión de osteopatía, y por más que la vuelva a hacer de manera recurrente, con eso está. Tiene que ser algo en conjunto, ¿no? Totalmente, y además nosotros inculcamos justamente la integración del paciente, entonces no podemos trabajar cada uno en su consultorio, porque es como trabajar una parte del paciente nada más. Algo muy característico es, por ejemplo, cuando trabajamos lo que en osteopatía llamamos el tendón central, que parte como de la base del cráneo, es algo interno, ¿sí? Un conjunto de fascias, y pasa por todo lo que es el pecho, el esternón, baja y llega hasta lo que es útero en las mujeres y próstata en los hombres, ¿sí? Es todo una cadena facial. Cuando hay tensiones en esa zona, y especialmente a nivel de garganta, muchas veces liberando esa zona, también se libera desde la palabra un montón de aspectos. Claro, sí. Que estaban ahí agarrados, sobre todo todos los que son los tumores o nódulos a nivel de las vísceras del cuello. Es fundamental poder soltarlo desde lo físico y también poner en palabras eso que estaba ahí. Totalmente. Y eso es donde trabajamos en conjunto con el terapeuta. Yo hay pacientes que les sugiero, por ejemplo, cantar. Le digo, cantá todos los días, cantá un poquito, no cantes por una cuestión profesional, cantá para liberar, para por lo menos transmutar tal vez ese enojo contenido en, bueno, lo transmutamos, lo trascendemos a través de algo más saludable. Porque no es cuestión de que porque estoy enojado, bueno, tengo la garganta apretada, entonces voy y me la agarro con todo el mundo. No es la intención. La intención es que eso pueda ir mutando a una forma más saludable y más para uno y para el prójimo. Totalmente, ¿cierto? Totalmente. Y eso es un trabajo en equipo con el terapeuta, sin dudas, sin dudas. Ese tendón que decís, Caro, que mencionabas recién. Sí, eso el tendón es algo, central. Ajá. ¿Y eso es parte de la fisonomía? Sí, sí, o sea, si bien son estructuras anatómicas que uno tiene en cuenta para marcar ese tendón central. Si no es que exista un tendón central, sino que son como una serie de elementos anatómicos que nosotros tenemos en cuenta y coincide muchas veces con tensiones y está muy relacionado con lo emocional, sobre todo en la parte del pecho. Claro. En la parte del pecho hay mucho ahí guardado, lo que llamamos el tórax en coraza, ¿sí? Hay mucho de esto de autoprotegerme. Y yo lo que le explico a mis pacientes es que necesitamos que te sientas protegido, pero no que estés rígido por eso. Entonces el tórax tiene que estar flexible, tenés que respirar, y sentirte protegido igual, pero en una flexibilidad, no en una rigidez. Totalmente. Sí, es como algo también un poco filosófico, pero se siente bien en el cuerpo. Tal cual, tal cual. Así que sí. Te quería preguntar, todo lo que tenga que ver con afecciones del corazón, afecciones cardíacas, ¿toca ahí algo la osteopatía o no? Nosotros trabajamos en todo el cuerpo y en todas las vísceras, ¿sí? Siempre en estos casos, que obviamente hay muchos pacientes que están medicados, nosotros como osteópatas no podemos ni poner ni sacar ninguna medicación, no es nuestro campo. Sí, nuestro objetivo es que la persona tal vez necesite cada vez menos medicación. Por eso también está buenísimo interactuar con su médico clínico, y que él también vaya viendo o viendo sus análisis clínicos, si va mejorando de ese aspecto. Muchas veces hay lo que nosotros llamamos disfunciones a nivel osteopático, pero que no se reflejan en una patología ni en
ni en un análisis de sangre, ni en un electro, ni en un... No, se llama a nivel osteopático que hay un bloqueo o una disfunción. Por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, a nivel del pericardio, que Ajá, recubre el corazón, está podemos bien. llegar a sentir tensiones, pero no necesariamente que el paciente tenga un síntoma Claro. cardíaco. Ujú. Pero sí es importante soltar esa tensión para prevenir Claro. un futuro síntoma o una futura enfermedad. Ujú. Ese es por eso el objetivo es tratar cuando hay un síntoma, pero especialmente prevenir. Claro. Es un trabajo de mucha prevención, como el mantenimiento, ¿viste? El Mm. service del auto, Sí, sí, como sí, sí. te comentaba la otra vez. Mm. Es, bueno, encontrar el equilibrio y mantenerlo. Ujú. Por eso las sesiones de osteopatía no es que tenés que venir todos los meses, todas las semanas, no, de ninguna Ujú. manera. Es algo muy individual según la necesidad de cada persona. Podemos llegar a verlo 2 veces al año en pacientes que no necesitan más, o hay pacientes que por su estilo de vida o por determinadas situaciones necesitan venir más seguido porque hay tensiones que nos sueltan fácilmente, pero Ujú. el objetivo es que cada vez tengan que venir menos. Claro, claro, claro. Es así, nuestro Eh, objetivo no es que tengan que venir más, no, al contrario, que cada vez necesiten menos del osteópata y que el cuerpo autorregule con todas las herramientas que le estamos brindando a su organismo. Por Perfecto. eso es tan importante lo que hagan después de la sesión y es tan importante guiarlos como Ujú. profesionales, guiar a esa persona, su manera de dormir, la manera de sentarse para trabajar, si es que trabajan en la computadora, o su gesto laboral, ¿sí? Porque hay un montón de síntomas o dolencias que vienen de movimientos repetitivos, tal vez en lo laboral, y ni Ajá, lo tenían en cuenta. No ajá, sé, un peluquero, este movimiento, ajá. seguro va a tener un síntoma en la mano. Claro. Entonces, yo por lo menos le doy herramientas y recursos para que este movimiento no lo va a poder evitar, pero que haga determinados movimientos o ejercicios que haga que no se cargue tanto al final del día esa zona del cuerpo. Está bien. Y lo mismo para cualquier profesión o cualquier hábito. ¿Sí? Ujú. Enseñar a cómo acostarse para dormir, cómo y dónde colocar las almohadas. Hay personas que toda la vida durmieron boca abajo y después de muchos años empiezan a tener síntomas cervicales o síntomas lumbares. Y no lo relacionan con la posición a dormir. Y lo Mm. primero que Ujú. me dicen es, pero yo dormí toda la vida así. Ujú. Claro, pero el cuerpo se adapta, se adapta, se adapta hasta que no se adapta más. Claro, Y, claro. y ahí aparece el síntoma. ¿Sí? Es como hasta lo psicológico que nos pasa lo mismo. Sí, Nos sí, es obvio. adaptamos, la piloteamos, lo negamos o lo que sea, pero en algún momento sale a la luz. Totalmente, totalmente. Y se retroalimentan, ¿no? Porque aquello que es psicológico, mental o emocional se expresa en el cuerpo y cuando arrancás al revés, de eso ya expresado o esa sintomatología y querés ir para atrás, también lo encontrás. Es como bidireccional, ¿va? Claro, sí, yo la verdad que sobre todo en las primeras consultas, lo felicito al paciente por estar ocupándose Claro, de su persona y totalmente. le digo, agradezcámosle a este síntoma que te trajo acá para trabajar un montón de cosas tuyas, no solo sentirte mejor porque se te Ujú. va el dolor, sino porque vas a empezar a conectar con que podés estar mejor, con que podés tener otra calidad diaria, con que podés verte y sentirte de otra manera. Ujú. Y bueno, y cada persona tiene posibilidades propias de cómo ir evolucionando en eso, ¿no? Hay pacientes que puedo hablar de una manera y hay pacientes con los que puedo hablar de otra manera, Claro, claro, claro. que me Obviamente. imagino que te debe pasar lo mismo, Sí, sí, por supuesto, y bastante. ¿viste? Quería Claro. preguntarte con esto, ¿hay algunos tips, digamos, que tiene que tener en cuenta ese potencial paciente para decidir ir a consulta de osteopatía? Mira, en realidad a veces me preguntan en cuanto al, pero el osteópata tiene que ser médico, tiene que ser kinesiólogo, ¿qué pasa ahí? Bueno, en sí, como te contaba antes, los que venimos de otra carrera de medicina, kinesiología, médico, hacemos la carrera de osteopatía como carrera
de posgrado si se quiere. Ujú. Pero la carrera de osteopatía es una carrera en sí misma. Entonces vos podés encontrarte con un osteópata que sea solamente un Ah, osteópata, claro, está que no bien. venga ni de la kinesiología. Entonces, lo digo porque hay pacientes que me dicen, ay, no, pero no es kinesiólogo o no es médico. No, pero en la carrera, en la Escuela Argentina de Osteopatía, los preparamos para que sean osteópatas, estudian todas las materias necesarias como en medicina. En ese sentido, el paciente puede recurrir a un osteópata que sea o no previamente médico o kinesiólogo, O sea ¿sí? que la definición sería médico osteópata o u osteópata. Bueno, ahí seguimos. Tuvimos un corte inesperado, pero retomamos el punto de los tips, que hablábamos de qué podía hacer, ¿no? Para vos, qué tips tenía que tener en cuenta paciente para ir a consulta, ¿no? Bueno, hay pacientes que pueden consultar por diferentes motivos, ya sea o por una dolencia eh, específicamente de una estructura articular, por ejemplo, o ósea, ¿sí? Un dolor específico de alguna articulación, alguna parte del cuerpo. A veces, muchas veces pueden estar derivados por otros profesionales, por ejemplo, por odontólogos, que Ujú. esto que hablábamos antes, de problemas en la boca también pueden generar tensiones a nivel de la nuca o dolores de cabeza o dolores cervicales. Eh, y también muchas veces vienen derivados de otros, sobre todo la mayoría de otras personas que se han atendido con osteopatía, y nosotros trabajamos tanto síntomas musculoesqueléticos como síntomas viscerales. Esto que te hablaba antes, pueden Claro. ser personas que vienen con temas intestinales o con problemas respiratorios, personas con antecedentes de asma. En los niños mucho todo lo que es los broncoespasmos se trabaja muchísimo. Algunos tipos como de alergias a nivel de la garganta que genera como o tensiones o difonías. Se puede consultar por cualquier tipo de síntoma, ¿sí? Porque como te dije al principio, nosotros buscamos qué es lo que lo generó. Sí, obviamente en todos hay un factor que podemos llamar genético o hereditario, pero no por eso tiene que repetirse a lo largo de toda Claro. los que vienen, ¿no? Después. Entonces está bueno poder trabajarlo y ponerle un poquito como de stop a ese síntoma que se viene un poco transmitiendo de individuo a individuo en la misma familia, Claro, claro. ¿sí? Mirá qué bueno. Ajá. Eso tiene que ver más con otras filosofías también, ¿no? O Sí, sea, totalmente. como no porque toda mi familia fue migrañosa, yo tengo que ser migrañoso también y de hecho tienen síntomas, pero pudiendo trabajar y relacionar de dónde está viniendo desde lo físico y tal Ujú. vez desde lo psicoemocional, se puede poner un freno a eso, ¿sí? Por más Claro. predisposición hereditaria que pueda haber, ¿sí? En todo lo que buscamos es acompañar a esa persona a encontrar su vitalidad, a volver a su salud. Eso es como lo principal de la osteopatía, como en todas las medicinas holísticas. Ujú. No es solamente mejorar para que no tenga ese síntoma, sino para levantar todas sus zonas vitales, que el cuerpo por sí mismo tenga los recursos necesarios para sanar, para estar saludable. Y si necesitamos de otra terapéutica, que todo eso que se incluya sea más efectivo porque el terreno está bien dispuesto a recibir Ajá. esa ayuda. Claro, claro, claro. Porque no pretendemos que nunca más tenga un síntoma o nunca más necesite de nada. No, eso sería una ilusión, una Ujú. utopía. Pero Ujú. sí que cada vez necesite menos no sé, de una medicación o podamos prevenir una enfermedad o podamos hacer que esos síntomas recurrentes sean cada vez más espaciados o de menor intensidad, o que las terapéuticas que necesite actúen rápidamente, ¿sí? Como Claro. que tengan un efecto pronto. Eso es lo que también como osteópatas buscamos, especialmente. Y por eso también nos importa mucho el trabajo en equipo. Yo hablo en Ujú. lo personal, con la persona que me viene a consultar, me he comunicado con su personal trainer, con su profesora de yoga, con su astróloga, Ujú. con su psicólogo, con su médico, o sea, con cualquier profesional que esté dispuesto a trabajar en equipo,
yo me contacto o le ofrezco que se contacte conmigo, porque de esa manera la persona también se siente mucho más contenida Ujú. y hablando todos un mismo idioma, ir como por el mismo camino, Tal cual. ¿sí? Por eso también le recomiendo a las personas que se quieren atender con osteopatía, que si bien la osteopatía es una, la manera de abordarla es según cada profesional, como pasa en todas las disciplinas. Claro. Ujú. Yo tengo mi manera de atender a los pacientes. Entonces, si un paciente no se siente cómodo con el tipo de terapéutica que algún osteópata le puede ofrecer, o porque, no sé, justo hace más maniobras estructurales y no te gustan, o hace maniobras más fluídicas y no te gusta, o sea, hay que encontrar al osteópata con el que uno se siente cómodo para atenderse, Sí, ¿sí? sí, Porque hay totalmente. un montón de maneras. Me han llegado pacientes que me dijeron, no, pero a mí me ponía las manos y no me hacía nada. Mm. Ese nada para nosotros en osteopatía, poner las manos es un montón, es hacer Mm. un montón. Pero tal vez para esa persona o ese momento de la persona no es justo la técnica indicada. Sí, 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 totalmente. ¿Me entendés? Entonces, no quiere decir que te tengas que quedar con un profesional donde no estás recibiendo lo que ese profesional te puede ofrecer, porque es eso en realidad. En este Totalmente. momento, Sí, 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 eh, totalmente. Y esto que decís, que está buenísimo desde tu experiencia, desde tu lugar de osteópata, ocurre en realidad, primero, en este momento donde lo importante es que también en su gran mayoría la gente vaya ocupando ese lugar de empoderamiento y de no dejarse llevar por esa cuestión de autoridad que por exacto. siglos y siglos revestía el médico. Si me lo dice el médico, voy y lo hago. Si me dice tal, voy y lo hago. Ah, Ese sí, sí me dice es tremendamente condenatorio y es entender que hoy en día el poder en realidad lo tiene uno y es uno el que tiene que regularse interiormente y ver qué me está generando ese contacto con ese profesional. Y no simplemente tomarlo como la palabra de un gurú porque me dice tal cosa. Bueno, a ver, esto que me está diciendo, ¿resuena conmigo? Venga de quien venga, de un médico, de un psicólogo, de un psiquiatra, de un osteópata, exacto. de quien fuese, vincularlo, ¿no? Panearlo internamente con cómo esa acción o ese tratamiento está haciendo con vos, eso por un lado. Y por otro lado, tiene mucho que ver esta cuestión de la vinculación, de la empatía. Yo recuerdo que una vez en un posgrado, bueno, de la orientación que tengo en cognitiva, decían esto, ¿no? Que habían medido en realidad que la eficacia de las psicoterapias no estaban dadas por las diferentes, o sea, no es que psicoanálisis es mejor que cognitiva o que cognitiva es mejor que sistémica o sistémica mejor que gestáltica, no, que el común denominador, ¿no? Para la evolución y la mejoría del paciente tenía que ver con el vínculo de empatía que generaba con el terapeuta. Y eso Claro. ocurre en todas las profesiones. No tiene que ver con que vayas al mejor médico, con que vayas al mejor al mejor el otro, porque probablemente ese mejor a vos, esa energía que transmite el otro como esa energía única que tiene cada ser humano, capaz que no tiene esa resonancia con vos. Entonces no va a producir ese cambio que vos estás buscando por más títulos Exacto. colgados que tenga en la pared, ¿no? Exacto. Y hay algo en un aspecto para mí que es también fundamental con respecto a las embarazadas, porque trabajo mucho con embarazadas. Lo primero que le aconsejo es que esté con un médico que la sepa contener, que se sienta Claro, cómoda, porque ella va a pasar por un momento trascendental en su vida y no puede estar dirigido por uno de afuera, sino que es acompañar el proceso natural del cuerpo. El embarazo es un momento saludable de la mujer y no se tiene que tratar como un momento medicalizado, si se quiere. claro, Por eso es tan hermoso trabajar con gente como el equipo de parto respetado, donde se acompaña a la embarazada, donde se tienen todos los conocimientos científicos necesarios, porque no estamos hablando de magia ni esoterismo. Todos los osteópatas tenemos todos los conocimientos científicos necesarios para apoyarnos en esos conocimientos, más todo el aprendizaje individual, de búsqueda individual, espiritual y psicológica que vamos haciendo para poder estar a la altura de atender a otra persona. claro, claro. Entonces, a mí, por ejemplo, en el embarazo le hago mucho hincapié a las chicas que por favor se sientan cómodas porque es un momento único, es un momento que tiene que ser
pleno, que tiene que ser una fiesta, ya sea que tuvieron que recurrir a una cesárea si no quedó otra, o el momento de un parto natural, Sí. que si se respetan los tiempos es maravilloso eh, y fluye y está súper acompañada. Tanto en eso como cualquier otra, no sé, también hay patologías más graves donde porque está tal médico, tal eminencia y los tratan mal. ¿Viste? Claro, Son sí. gente que súper antipática, cero. Mm. Entonces, a mí me gusta sembrar esa semillita de, bueno, pero también te tenés que sentir contenido y apoyado. Y bueno, y el osteópata puede cumplir un poco eso, ¿no? Lo que tal vez desde la medicina alopática no se puede ofrecer por razones que cada profesional o cada individuo sabrá. El osteópata puede acompañar también esos procesos donde los pacientes están pasando por alguna patología un poco más seria, si se quiere, Ajá. o más grave, acompañarlo de una manera de contacto con su salud, con sus partes saludables, Claro, ¿sí? claro. Que no es que está enfermo todo, no, no, hay algo que se está presentando, pero vos tenés un montón de otros recursos para sobrellevarlo lo mejor posible. Y después, bueno, se verá, ¿no? Pero es súper importante esto, empoderar a cada persona a encontrar con qué profesional se siente cómodo, que le genere confianza, respeto y que sea un respeto mutuo. Eh, siempre, siempre. Sobre todo a mí me encanta también trabajar con chicos, Ujú. porque yo le digo a los papás que esto que estamos sembrando, esta semillita que estamos sembrando, que conozcan lo que es conectar con la salud desde otro lugar y no solamente ir a un consultorio porque están enfermos o se Claro. sienten mal, sino que vienen a sentirse mejor. Mm. Ese es como el lema, Ujú. sentirte mejor. Ya que tengan la experiencia del toque, eh, de un toque terapéutico, de un toque contenedor, de un toque donde los chicos es maravilloso porque son tan espontáneos que te dicen cosas que vos decís, qué belleza si esto ya queda para toda su vida. Como un chico, me acuerdo que una vez le dijo a la mamá cuando salió de la sesión, habíamos trabajado bastante el tórax, ¿viste? Porque estaba como con mucha tensión, algunos temas respiratorios. Y cuando sale dice, ay mamá, siento como si me hubiese salido de una cárcel. Qué divino, claro. No, cuando la mamá me contó eso, claro. Otros sienten como salgo flotando, pero que te lo Claro. diga un niño, porque un adulto hasta lo puede intelectualizar a veces un montón Ujú. de cosas, o porque escuchó cómo se sintió el otro cuando salió de la sesión, ¿viste? Pero los chicos te dicen la posta. Eh, Totalmente. Así que bueno, eso es maravilloso. Yo aliento mucho a los papás que traten de llevar a los chicos y toda la etapa de crecimiento es fundamental poder soltar tensiones que van a hacer que su columna pueda crecer de una manera más saludable, sin tensiones, evitar escoliosis, o por ejemplo en el caso de las pisadas, evitar ciertos pie planos, Ah, o un ajá. montón de cuestiones en las rodillas o en las caderas. Pero eso es prevención, ¿sí? Trabajar aunque sea una, dos veces al año, hacer una consulta con el osteópata bien chiquitos. Imagínate que se Ajá. atiende a los recién nacidos también. Ah, mirá, mirá, no sabía. Claro, en Ujú. general a mis pacientes embarazadas, una vez que tienen el bebé, la primera consulta vienen con el bebé y se atiende mamá y bebé. Ah, ajá. Después, a veces por cuestiones de organización, no me dedico exclusivamente a los niños, sino que tengo también otros colegas pediatras, médicos Ajá. pediatras, osteópatas, que muchas veces les derivo a ellos porque, bueno, tienen como otra experiencia con determinada franja de edad de los pequeños. Pero en general, en mi caso, yo atiendo más los chicos entre 4 o 5 años en adelante, los bebitos recién nacidos, o sea, se puede atender todas las edades. Claro, claro. Así como tengo pacientes de 92 años que tienen una cabeza reabierta y se hacen osteopatía de hace un montón. Qué bueno, qué bueno. Viste que para esa generación que los toquen era raro. Claro, O sea, totalmente. Sí, había otro, sí, 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 otro tipo de contacto, ¿no? Caro, y ahora totalmente. con esto comentás de la importancia del contacto digamos, en la osteopatía, ¿no? ¿Cómo afectó, digamos, a esta actividad el tema de la pandemia? A perder Bueno, todo esto del gran contacto. tema. Sí, en lo personal fue como una crisis existencial.
porque yo dije, yo me dedico a tocar, y estaba prohibido tocarse, verse. Entonces empecé a investigar de nuevo lo que había escrito Steele, el creador de la osteopatía, y él justamente atendía en epidemias, porque decía, tenemos que levantar la inmunidad del organismo. Claro. Y la osteopatía levanta la inmunidad del organismo, porque lo que estamos haciendo es soltando tensiones, desbloqueando zonas para que el organismo funcione mejor y tenga los recursos necesarios para que si hay algún virus dando vuelta, me pueda defender ante eso. ¿Sí? Entonces, bueno, en principio, por cuestiones legales y cuestiones que estaban así como implementadas, no pudimos atender, pero después a medida que se fueron como habilitando los consultorios y claro, flexibilizándose, yo al ser kinesióloga, como consultorio de kinesiología, ya podía ir a mi consultorio, si bien me dedico el 100% a la osteopatía. Pero a mí me dieron la fuerza de volver también mis propios pacientes. Los que me decían, Caro, necesito verte porque me duele tal cosa y ya hice todo esto, lo otro. Bueno, y así fue como nos fuimos animando a pesar de claro. todo lo que estaba pasando. Y eso me dio una fuerza para decir, es esto, va por acá. Tengo que seguir ayudando a las personas a que no pierdan su conexión con la salud, porque se hablaba tanto de enfermedad y ¿no? Estábamos todos tan conectados con la enfermedad que en realidad lo que había que rescatar era la salud. El cuerpo de por sí es saludable, tiene sus herramientas. No tenemos que pensar, lo mismo que siempre le digo a mis pacientes, no tenemos que llegar al final de nuestra vida hechos unos viejitos detonados. Podemos llegar a ser unos viejitos, pero saludables, armonizados. claro. Exacto. Así que bueno, fue un gran aprendizaje para mí todo el tema de la pandemia. Pasé por, ya te digo, crisis existenciales de decir, si yo no pudiera hacer esto, la verdad que sentiría un vacío enorme. Una vez un terapeuta a mí me dijo, ¿sabes lo que pasa? Vos elegiste esta profesión porque vos también te sanás tocando. Tu sanación es el contacto. A través de la atención al paciente, también estoy sanándome a mí misma de alguna manera. Claro. Y yo lo que les propongo a mis alumnos de la escuela de osteopatía es que aprovechen cada paciente que viene a verlos a que haga un poco de espejos de lo que les puede estar pasando a ellos. ¿Sí? Si nos basamos un poco en esto de que el otro es el espejo un poco mío, entonces con los pacientes lo mismo. Y yo hago este trabajito y muchas veces me pasa que si estoy como más rígida en una situación o algo ahí que me tiene, te aseguro que me vienen pacientes que son una tabla. Duro de arriba a abajo. Claro. Cuando me siento más armónica, vienen pacientes más flexibles, más. Es impresionante cómo uno puede ir aprendiendo y que sea un backup con el otro. Entonces, cada sesión es diferente. Nunca podés aburrirte de atender pacientes. Es maravilloso. Tal cual. Genial. Y para atender a alguien en todas las profesiones, también, como le digo a los alumnos, hay que trabajarse mucho individualmente. Hay que trabajar internamente para poder tener el honor de que otra persona se ponga en nuestras manos. Totalmente. Y ayudarlos desde todo punto de vista, desde la palabra que digo, desde el gesto que hago, desde obviamente la sesión en sí, pero muchas veces una palabra puede alentar o puede desalentar muchísimo a la persona. Entonces hay que hasta saber cómo transmitirle a cada persona lo que necesita escuchar o lo que tal vez no le guste mucho escuchar o sentir, pero que es necesario para su evolución y es necesario para su crecimiento personal. Totalmente. Por eso, bueno, eso también Steele decía mucho, ¿no? De esto, de estar como a la altura de poder ayudar al prójimo. Buenísimo. Sí, tal cual es tanto, ¿no? Esto de lo que comentabas, ¿no? Esa mirada holística y que realmente tal cual depende en realidad de cada uno. Pero este es un punto re importante también, que yo lo veo también dentro de esta profesión, ¿no? Que es muy difícil
desarrollar esa coherencia entre el decir y el hacer, ¿no? O sea, si yo estoy en este rol, digamos, en este rol de la salud, de servicio de alguna manera al prójimo, primero tengo que haber transitado yo, ¿no? Haber transitado yo ese camino interior, ese camino de autodescubrimiento para después poder transmitirlo con esa misma energía, ¿no? Y esa coherencia es otra de las cosas que uno como, digamos, el paciente debería de alguna manera también buscar en ese profesional de la salud que lo atiende, que lo que le diga y lo que hace esté en total coherencia, ¿no? Que muchas veces sabemos que no se da. Claro. Entonces, bueno, ¿eso es impulsor del cambio o no? O del estancamiento y de la no evolución y que termina derivado a otro porque no se puede, porque no puede crecer, cambiar, evolucionar bueno, o atacar de alguna manera eso que está trayendo. Así que bueno, genial, Caro, estamos re bien de horario, creo que queríamos volver a enfrentar por todo. No sé si querías cerrar con algo en particular, algo... A ver, cuando quien escuche nuestro video, si tiene alguna duda, me puede escribir. Yo si querés te paso mi mail. Dale, yo lo pego abajo en la descripción del video cuando si quiere hacerme alguna consulta, con todo gusto. Aliento a todas las personas de todas las edades a por lo menos pasar por una experiencia osteopática. Como digo yo, porque realmente es encontrar la salud nuevamente, es querer estar mejor, es poder darse ese tiempo de pausa y sentirse, y conectar con el sentir. Volver a anclar en uno, ¿sí? Volver a encontrar ese equilibrio, que la energía que está dispersada por todos lados y tanta cosa externa pueda volver a nosotros, reciclar esa energía que expandimos por todos lados y después volver a arrancar. Ese sería como mi mensaje y el objetivo en cada sesión con mis pacientes. Perfecto, excelente. Bueno, Caro, te agradezco un montón, la verdad, este espacio, este tiempo, quedó re claro todo lo que comentaste, creo que fue rico, que puede colaborar, que puede ayudar en aquellos que lo puedan ver y que lo compartan. Así que nuevamente, muchísimas gracias, te mando un beso enorme y estamos en contacto. Capaz que hacemos una segunda vuelta más adelante. No sé. Dale, gracias a vos. La verdad que un gusto y un placer haber compartido este momento. Y bueno, un abrazo fuerte desde acá. Muchas gracias. Estamos en contacto. Dale, un beso grande. Gracias. Chau. Un besito. Chau.